Buenos días, jóvenes. Nuevamente nos volvemos a encontrar en nuestra clase de Historia Universal. Esta semana vamos a hablar acerca de las monarquías europeas. ¿Qué se entiende por monarquías, en este caso, absolutas? Porque eso es lo que nosotros vamos a ver a través de las monarquías europeas. Vamos a conocer las llamadas monarquías absolutas. Nosotros, en este caso, sabemos que las monarquías absolutas es un modelo de gobierno donde el monarca va a concentrar en su persona todas las atribuciones en el manejo del Estado, dictar leyes, impuestos, administración de justicia, nombrar obispos, va a tener un poder absoluto. En este caso, no va a tener que rendir cuenta por sus actos a ninguna otra autoridad. Entonces vamos a ver quiénes son esos monarcas que son llamados, ¿no? Que forman parte de esta monarquía absolutista, ¿no? Que se va a dar en el siglo XVI. Así que presta mucha atención. Antes de hablar acerca de quiénes forman parte de estas monarquías absolutas, nosotros necesitamos conocer y entender muy bien acerca del absolutismo, quiénes son los principales, en este caso, personajes que nos hablan acerca de estas teorías del absolutismo. Teniendo bien claro ello, vamos a ir a mencionar quiénes son esos monarcas. ¿Qué entiendes en este caso? A ver, vamos rapidito. ¿Qué se entiende por la palabra, a ver, la que está aquí, el absolutismo? A ver, ¿qué entiendes tú por absolutismo? A ver, dime, piensa un momento. Muy bien, ¿no? Es un régimen político predominante, ¿en dónde? ¿En qué continente? ¿África, América o Europa? Muy bien, predominante en Europa durante la Edad Media Moderna. Durante la Edad Moderna, muy bien, caracterizado por la concentración de los poderes del Estado en el monarca. La implantación del absolutismo representa un cambio sustancial en la concepción sobre la dependencia de las autoridades, en este caso autoridades intermedias entre el súbdito y el Estado, situación que permitió la creación de una burocracia eficaz, un ejército permanente y una, en este caso, hacienda centralizada. Sus bases se forjaron con el establecimiento de monarquías autoritarias del siglo XVI, alcanzando su máximo apogeo con el Estado absolutista francés en el siglo XVII. Declinó entre formas externas e internas, como en este caso va a ir perdiendo poder esas monarquías, ¿no? A través de la influencia de lo que viene a ser ¿no? el llamado despotismo ilustrado, que se va a desarrollar en el siglo XVIII. Luego tenemos lo que son las teorías del absolutismo. Tenemos aquí, por un lado, tenemos a Nicolás de Maquiavelo, Jean Bodin, Thomas Hobbes y Jacques Bossuet. Por ejemplo, en este caso, Nicolás Maquiavelo, tenemos ahí la imagen de Nicolás Maquiavelo, él plantea la secularización de la política y la moral, es decir, la separación de la moral de los individuos y la del Estado. Su obra principal fue El Príncipe, que estuvo inspirado en César Borgia. Luego tenemos a Jean Bodin. Aquí tenemos la imagen de Jean Bodin. Él va a proponer una teoría de la soberanía como fundamento del Estado independiente de la naturaleza de este. La obra clave de Bodin fue el tratado titulado Los 6 libros de la República. Considera que la soberanía es de una que la soberanía es una e indivisible en la persona del rey, ¿no? Estos personajes van a justificar esta forma de gobierno, ¿no? Como ves, están justificando el poder del rey. Tenemos a Thomas Hobbes, ¿no? Hobbes. Aquí tenemos la imagen de Thomas Hobbes y él va a defender la monarquía autoritaria. Una de sus obras célebres tenemos el llamado Leviatán, publicado en el año de 1651, donde se basaba
en la concepción acerca de la naturaleza humana. El hombre es un lobo para el hombre. Para Hobbes, la soberanía del rey residía en un contrato social que le había dado tal soberanía. Y por último, Jacques Bousset, ¿no? Ahí tenemos la imagen de Jacques Bousset, a este personaje en su discurso sobre la historia universal en el año de 1681, intentó dar un tratamiento filosófico a la historia. Es el que sostenía que toda la historia está impulsada por la providencia. Las opiniones de Bousset favorables al rey se convirtieron en el fundamento ideológico, en este caso, del absolutismo. Entonces no te vayas a olvidar acerca de quiénes son estos personajes que van a justificar esa forma de gobierno, en este caso autoritario. Características de las monarquías, de la monarquía absoluta en el siglo XVI. Vamos a mencionar 4 características. La primera, mencionaremos que se va a dar la formación, en este caso, de un Estado-nación, y la concepción de idea de nación no era propia del absolutismo, debido a que los monarcas concebían al Estado como un bien patrimonial, en los cuales ellos, solo los reyes, van a ejercer la máxima autoridad. Otra característica, el sometimiento de la nobleza feudal a una nobleza cortesana, que no significó el cambio sustancial del feudalismo, pues si bien parte de la nobleza pasó a ser cortesana, no significó la eliminación de las relaciones feudales de explotación a la gran masa campesina aún existente. Todavía se daba la explotación a ese campesino, ¿no? Por más que se le había, ¿no? Por más que ellos formaban parte de esa nobleza cortesana. El origen divino del monarca, esta posición tenía por objetivo restar el dominio de la Iglesia Católica sobre el Estado monárquico. Por ejemplo, tenemos a Bousset, ¿se acuerdan de Bousset? Es el máximo representante ideológico del absolutismo. Considera esta concepción divina del monarca con los planteamientos dichos lo siguiente, ¿no? Que el monarca era el que el monarca era el sustituto de Dios en la tierra, o que la autoridad del rey se sustentaba en las sagradas escrituras. De esa manera se quería, ¿no?, dar ese poder máximo al monarca por encima de la iglesia. Tenemos otro punto también, es la intervención del Estado en la economía, sobre todo a que el Estado estaba vinculado a las necesidades de acumular solo metales preciosos, con los cuales se alcanzaría la prosperidad y el poder de cada monarquía. Este era el planteamiento de los llamados mercantilistas de la época, y llevó al Estado, deseosos de conseguir ingresos a través del comercio mercantil, a conflictos militares, ¿no? Por eso es de la necesidad de tener un ejército permanente, pagado en este caso con dinero del Estado y dependiendo directamente del rey, como único medio de garantizar el poder real de la nobleza. Luego tenemos también, ¿no?, de esta manera podemos concluir las características, ¿no? La creación de una diplomacia, en este caso que estaba preparado para representar a cada estado ante los demás estados y defender los intereses nacionales. Un adecuado sistema de recaudación. La aplicación de este sistema fue eficaz porque permitiría de esa manera obtener todo el dinero necesario para nuevos gastos, y esto manejado solo por el rey. Y bueno, la modernización de la administración, que en este caso va a llevar a crear nuevas instituciones adecuadas a las nuevas necesidades de cada gobierno. Entonces, estas vienen a ser las principales características durante el siglo XVI. En nuestra siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de las monarquías autoritarias en el siglo XVI. Vamos a hablar, como indiqué, vamos a hablar de 3 países. Vamos a hablar sobre las monarquías de España, Francia e Inglaterra. Iniciaremos en este caso con España. España, en ese siglo, el siglo XVI, va a estar gobernada por la dinastía Habsburgo. Un antecedente
¿no? Como antecedente podemos mencionar la Guerra de la Reconquista Española. En este caso, ¿en qué consistió esta Guerra de la Reconquista Española? Pues en el año 711 los musulmanes ocupan casi toda España, ¿no? En este caso, no solo la región montañosa del norte quedó en manos de los españoles. Desde ahí, los reinos cristianos se lanzaron a la conquista de territorio, ¿no?, que formaba parte de los españoles. A partir de la batalla de Covadonga, es donde los españoles van expulsando a estos musulmanes y culmina en el año 1492 cuando logran derrotar al último bastión musulmán que se encontraba en Granada, ¿no? Entonces en eso consisten los llamados antecedentes. Iniciaremos, en este caso, con el rey Carlos I. Ahí tenemos la imagen de Carlos I. La frase de Carlos I era: en mis dominios nunca se oculta el sol, ¿no? Una frase muy autoritaria. ¿Qué obras, qué proyectos se dieron durante el gobierno de Carlos? La primera va a ser, en este caso, va a reprimir a los comuneros de Castilla y Aragón, la revuelta en el año de 1521. Se va a dar la guerra con Francisco I por el territorio italiano en la batalla de Pavia en el año de 1525. Se va a firmar la paz de Cambrai en el año de 1529. Durante su gobierno también se da la guerra religiosa contra los protestantes alemanes. Se da la guerra contra los turcos al mando de Solimán el Magnífico de los años de 1535 y 1541. Se da la creación, durante el gobierno de Carlos I, la creación de los virreinatos, tanto del Perú como el virreinato de México en el año, ustedes ya deben recordar, ¿no?, 1542. Luego tenemos aquí a otro rey, al rey Felipe II, ¿no? Y tenemos la imagen de Felipe II. Es considerado por la Iglesia como el líder de la Contrarreforma. Derrotó a Francia en la batalla de San Quintín. En ese tiempo Francia era gobernado por el rey Enrique II. Esta batalla de San Quintín terminó en el año de 1557. Luego también, durante su gobierno, se da la construcción del Palacio de San Lorenzo en Madrid. Se da la rebelión de los Países Bajos en el año de 1568. Derrotó al Imperio Turco en el combate de Lepanto en el año de 1571. Se da la anexión de los territorios de Portugal al Imperio Español en el año de 1580. Derrota en este caso también, ¿no?, un proyecto importante durante la obra durante el reinado de Felipe, viene a ser, se da la derrota de la Armada Invencible Española por la flota inglesa de la reina Isabel I en el año de 1588. Eso es con respecto a Felipe II y Carlos I de España. Ahora hablaremos acerca del reino de Francia, ¿no? El reino de Francia va a iniciar en el siglo XVI con la dinastía Valois. Como antecedente tenemos la Guerra de los 100 años, como nosotros sabemos, esta Guerra de 100 años, en realidad no va a durar 100 años, sino 116 años, se va a dar entre Inglaterra y Francia por la posesión, en este caso, comercial, ¿no? La actividad comercial y la posesión de tierras. Sabemos que en esta batalla de la Guerra de los 100 años el ganador va a ser Francia, ¿no? Francia va a ser la ganadora en esta guerra de los llamados 100 años. Como en este caso viene a ser un antecedente, los reyes, vamos a ver los monarcas de Francia. Vamos a hablar entonces, iniciar con Francisco I, ¿no? Y tenemos la imagen de Francisco I. Francisco I era el rival de Carlos I. ¿Recuerdan quién era Carlos? Carlos I, rey de España. Apoyó a los protestantes alemanes y sobre todo impulsó el arte y la cultura en Francia. Luego tenemos el siguiente rey, Enrique II. Ahí tenemos la imagen de Enrique II. Era rival de Felipe II en este caso. ¿Quién era Felipe II? Recuerden que es también un rey español y fue derrotado en la batalla de San Quintín. Tenemos también a Francisco II. Ahí tenemos la imagen de Francisco II.
quien fue manipulado por la familia de Guisa. Francisco fue un rey muy débil y de muy escaso carácter, ¿no? Por ello indicó que se dejó dominar, en este caso, por la familia de Guisa. En este caso, no solo fue la familia de Guisa, sino también su hermano, el duque de Guisa, fue el que también lo manipulaba, en este caso, a Francisco. Y eso le va a traer serios problemas en el ámbito político y sobre todo religioso. Luego tenemos al siguiente rey, al rey Carlos IX. Durante su gobierno se da la llamada masacre de hugonotes, conocido también como la noche de San Bartolomé, que fue protagonizado por un sector católico. Bueno, eso es con respecto a los 4 reyes. Vamos a seguir, vamos a hablar un poco también acerca de Enrique III y Enrique IV. ¿No? Seguimos con los monarcas franceses. Tenemos a Enrique III. Tenemos aquí a Enrique III. Ahí está la imagen de Enrique III. Durante su gobierno se va a dar la guerra de los 3 Enriques. Enrique Valois, Enrique de Guisa y Enrique de Navarra. Se va a dar el ascenso al trono de Enrique de Navarra. París, ¿no? Donde se conoce la famosa frase: París bien vale una misa. Y Enrique III es llamado el primer rey Borbón. Luego tenemos a Enrique IV, ¿no? El rey Borbón, también llamado. Durante su gobierno se firma el Edicto de Nantes, que es una tolerancia religiosa, y va a tener como ministro al duque de Sully. Ahí tenemos la imagen del rey Enrique IV. Por último, hablaremos acerca de los reinos, o los reyes en este caso de Inglaterra. Inicia en este caso con la dinastía Tudor. Antecedente tenemos a la llamada Guerra de las Dos Rosas, que es una guerra civil que va a enfrentar a los miembros partidarios de la casa de Lancaster contra la casa de York entre los años 1455 a 1485. Ambas casas formaban parte, o en este caso pretendían, el trono de Inglaterra por parte de un origen común, que era la casa de Plantagenet. Ya hablaremos más adelante acerca de esta guerra, la Guerra de las Dos Rosas. Mencionaremos ahora quiénes son los reyes que forman parte de Inglaterra. Iniciamos con Enrique, en este caso Enrique VIII. Nosotros ya sabemos quién es Enrique VIII. Ahí tenemos la imagen de Enrique VIII. En este caso, a Enrique se le caracteriza como el creador de la iglesia anglicana, ¿no? Por medio del acta de supremacía, que fue redactado en el año de 1534. Ahí está la imagen de Enrique VIII. Luego tenemos a Eduardo VI. Ahí tenemos la imagen de Eduardo VI, que va a introducir la reforma calvinista a Inglaterra. Es uno de los principales proyectos de Eduardo. Tenemos aquí a María, porque las mujeres también podían ejercer el trono en Inglaterra. La imagen de María, Isa María I, quien intentó restablecer el catolicismo. Se dio una persecución a los anglicanos y fue esposa de Felipe II de España. Tenemos también a Isabel. Ahí está la imagen de Isabel I. Isabel es la que va, ¿no? La reina que consolida y oficializa la religión anglicana mediante el acta de uniformidad en el año de 1559. Impulsó la navegación, las artes y las letras inglesas. Es conocida también esa época como la era isabelina. Además, se da la victoria sobre la flota española en el año de 1588, que favoreció en este caso a la expansión marítima en Gran Bretaña, ¿no? Marítima británica. Eso sería todo, jóvenes, respecto a las monarquías absolutistas. De igual manera, ¿no? Repasen el libro, traten de reforzar un poco más el tema e intenten también resolver las preguntas propuestas que tenemos en nuestra separata. Nos encontramos en la tarde para poder reforzar quizás algunos puntos con respecto al tema que hemos hablado hoy día. Gracias, jóvenes. Nos vemos.